Dice, bueno, hermanos, hoy es el primer domingo de septiembre, septiembre 3, y hoy tenemos un boletín hermoso. ¿Quieren verlo conmigo? La portada dice: la inspirada e infalible palabra de Dios. Me gozaba con mi esposa porque ella no sabía cuál era el tema del boletín que yo estaba escribiendo, y cuando ella escogió la portada de los boletines se sorprendió cuando vio el boletín, y yo también me sorprendí porque era una confirmación de Dios de lo que estaba escrito en ese boletín. Vamos a abrir la palabra del Señor en el boletín en 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Gracias, Daisy, por el agüita. 2 de Timoteo 3, 14 al 17. El tema de este mes es meditando y poniendo por obra la palabra. Dice 2 de Timoteo 3, 14 al 17, ¿ya tienen su boletín todos? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido, le dijo Pablo a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Repito, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí viene el versículo que tanto se ha predicado y enseñado, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El contenido de la Biblia, al contenido de la Biblia se le llama las Sagradas Escrituras. Si lo ves ahí en el versículo 15, dice: y que desde la niñez has sabido las ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Se refiere a todo lo que se había recopilado hasta ese entonces como las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo que se estaba apenas formando. Dice que esas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Al contenido de la Biblia se le llama las Sagradas Escrituras. La razón es que Dios mismo escogió durante años de historia, hermano, alrededor de 40 hombres diferentes y de diferentes épocas y edades, y a ellos les reveló su persona, les reveló su propósito, inspirándolos y motivándolos a escribir lo que Él ponía en sus corazones. Acuérdense cuál fue el primer escritor de la Biblia: Moisés. Moisés había estudiado y sabía leer y escribir lo que sus contemporáneos no sabían. El pueblo hebreo no sabía leer y escribir, apenas podían leer algo y se les había olvidado con tantos años de esclavitud. Moisés tuvo que otra vez alfabetizarlos, por así decirlo, y escribió las Sagradas Escrituras. No todos sabían leer, tuvieron que aprender a leer. Moisés registró, inspirado por el Espíritu de Dios, tantas cosas, incluso se le reveló la creación en el libro de Génesis y tantas cosas que él no podía saber a menos que Dios se lo dijera. Muy bien, Dios les puso en sus corazones estas palabras. Por eso la Biblia, y solo la Biblia, se le conoce como la palabra de Dios. No hay otro libro que se denomine la palabra de Dios, entre comillas, que la Biblia. Estamos hablando del único Dios vivo y verdadero, porque ahorita hay muchos dioses. Hay gente que cuando dice yo confío en Dios, no se está refiriendo al Dios que hizo los cielos y la tierra, se está refiriendo a otro tipo de Dios. Estamos hablando del único Dios verdadero, creador de todas las cosas y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el término la Escritura es un conjunto de 66 libros y cartas que Dios inspiró y quiso que quedaran registradas de la manera específica en que se registraron en los manuscritos originales. Así como se escribió, el lenguaje que se escogió, la forma en que se escribió, fue inspirada por el Espíritu de Dios. Dios motivó e inspiró las palabras registradas en los 66 libros y las cartas, y a eso se le llama escritura.
Creo que Dios ha permitido que hombres santos y temerosos de Él, con mucho cuidado y mucha reverencia, tradujeran a casi todos los idiomas conocidos estos 66 libros. Hermanos, no hay libro más traducido en toda la historia del planeta que la Biblia. Solo faltan como 250 lenguajes, etnias que no tienen Biblia. Y cada día hay personas que se van a vivir a lugares inhóspitos a aprender los dialectos de esas tribus, de esos lugares, en las serranías, en las selvas, aún en lugares como el Antártico, en el frío, en el calor, en la selva, en los peligros, pero siempre va a haber y está viendo, bendito sea Dios, misioneros que van con la única objetivo de aprender la cultura, aprender el lenguaje y poder escribir e incluso inventar un lenguaje escrito para aquellos que no tienen idioma escrito. Hay culturas, hay regiones, hay etnias, hay tribus que no tienen un lenguaje escrito, pues está teniendo que inventar o enseñar inglés o alguna otra cosa para poder poner la palabra de Dios, porque la palabra de Dios escrita es tan poderosa. Existen, por lo tanto, versiones, o sea, traducciones con enfoques literales. Hay muchas traducciones de la palabra de Dios en muchos idiomas. Del español tan solo hay como 25, 30 traducciones. Del inglés no se diga. Pero cada traducción difiere en su enfoque. Hay enfoques literales. Otros enfoques son interpretativos, otros simbólicos. Y hay unos que son los que más me gusta, que balancean entre los dos anteriores: la interpretación y la traducción literal. Lo importante, hermano, es que las palabras, las historias, los poemas, porque ¿sabes que había poemas en la Biblia? Las canciones, todo el libro de Salmos son canciones. Tienes ahí un cancionero en la palabra de Dios. Las canciones, por lo tanto, las enseñanzas, las doctrinas, la sabiduría que hay en los proverbios, hermano, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, las analogías que hacen los profetas, las analogías de Jeremías, etcétera, las comparaciones que hace Isaías, las profecías y hasta las visiones y sueños contenidos en cada uno de los versículos de la Biblia tienen el poder, hermano, de enseñar e instruir, de convencer y persuadir y de corregir y de cambiar el corazón humano, la manera de pensar. Y como consecuencia, cuando cambia la manera de pensar, lo dijimos la semana pasada y hoy lo vamos a repetir, va a cambiar la manera de actuar y de vivir. Quiero que te regreses conmigo a leer el verso 16 otra vez, ahí en tu boletín. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Vamos a leerlo tal y como fue escrito: para enseñar, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Significa convencerte de tu error, persuadirte de lo que estás mal. Hay veces que las personas no reconocen sus errores, pero la palabra de Dios tiene ese poder inspirado por Dios de redarguir. O sea que tu argumento, hay gente que se defiende, ¿verdad? Le dices algo y se defiende y se defiende y se defiende. La palabra redarguir es literalmente tomar ese argumento y volteártelo al revés para que tú quedes convicto, para que tú quedes culpable. Y cuando te ves en el espejo de la palabra de Dios, todos tus argumentos, todos se me fue la palabrita, pretextos, todas tus justificaciones se van. De repente te quedas sin palabras. De repente es tan clara la palabra de Dios que solo te queda dos cosas: o la aceptas o la rechazas, pero ya no puedes negociar con ella. Eso se llama redarguir y es una obra directa del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían que solo el Espíritu Santo puede redarguir? ¿Ok? Redarguir significa, por lo tanto, convencerte de tu error y persuadirte para que corrijas. Dice más adelante que también es útil para corregir el mal camino, para instruir. Hay gente que no tiene cultura, no tiene idea. En la palabra de Dios están muy buenas costumbres. En la palabra de Dios es donde nació el hecho de levantarse de tu lugar cuando ves las canas. ¿Sabías eso? Eso no lo inventó tu abuelito ni tu bisabuelito. Eso está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice: te levantarás
cuando estés en presencia de las canas. ¿Qué significa? Que si llega una persona anciana, un anciano o una anciana, tú le vas a ceder tu lugar. ¿Cuántas personas en esta cultura, yo los miro en mi país, por lo menos en mi país, aquí no he viajado mucho en el camión, no he viajado mucho en el transporte público, gracias a Dios, pero allá en mi país pues todos los días tenía que trabajar en transporte público y ves a los cuates jóvenes, gordos, fornidos, fuertes, comiendo chicle, y la pobre mujer débil, embarazada, adulta, anciana, cayéndose y no son capaces de levantarse y cederle el lugar. No tienen esa capacidad. Y estas cosas de instrucciones están en la palabra de Dios. Dice instruir en justicia. No es cualquier instrucción. La Biblia te lleva a ser justo. La Biblia te lleva a no meterte en problemas. La Biblia te lleva a corregir el mal camino. Te da educación, mi hermano, te da cultura. La Biblia corrige tantas y tantas cosas, hermano, inspirada por Dios. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios, versículo 17, sea perfecto. Eso significa completo, no significa que no falle. La palabra perfección, la mayoría de las veces en la Biblia significa estar completo, que no te falte nada. Solo unas veces habla de perfección en cuanto a no tener mancha. Como dice la Biblia, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa sí es perfección. Que no tienes nada de qué avergonzarte. Imagínate que si pasaran la película de tu vida esta semana, si aquí se proyectara la película de todo lo que pensaste, todo lo que viste, todo lo que hiciste en esta semana, que alguien dijera, wow, no tuve nada de qué avergonzarme. Esa es la meta de todo cristiano. Vivir sin ninguna vergüenza delante de Dios, delante de tu esposa, delante de tu esposo, delante de tus hermanos y tus amigos del trabajo, tus hermanos en Cristo, etcétera. Vivir delante de Dios sin ninguna cosa que Él te pueda echar en cara. Vamos a seguir leyendo lo que Dios me inspiró en este boletín. El mensaje del Evangelio, por ejemplo, dice la Biblia que es poder de Dios para salvar. Aquí la palabra salvar significa transformar. Hoy cantamos que somos transformados al mirarte, Dios. ¿Sabes dónde miras a Dios? ¿Dónde yo miro a Dios? Específicamente y más claro, yo lo miro a través de las páginas de la palabra de Dios. Es ahí donde ves el carácter de Dios. Es ahí donde ves a los hombres de Dios con todos sus errores y con todas sus virtudes. La palabra de Dios es transparente. Nunca va a ocultar un pecado la palabra de Dios. Nunca va a ocultar una falta de carácter la palabra de Dios. Todo lo que está escrito, dice en otra versión, fue escrito para nuestra enseñanza. ¿Lo ha leído? Para nuestra enseñanza se escribió. Así que cuando tú y yo estudiamos la palabra verso a verso, estamos sacándole un jugo maravilloso. Repito, la Biblia dice en Romanos 1, 16 y 17 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si una persona acepta el reto, hermano, de meditar en la palabra de Dios, ¿qué significa meditar? No es exactamente lo que algunos dicen ahora, ¿verdad? Que es ponerse en alguna posición de yoga, respirar profundamente, poner tus manos así y dejar tu mente en blanco. Vaya que es bueno respirar, vaya que es bueno ponerse derechito, vaya que es bueno relajarse. Los cristianos debemos aprender a respirar, tranquilizarnos, pero en la presencia de Dios. Que nuestra confianza esté, como hoy cantamos, mi confianza está en las palabras de mi Padre Celestial. Mi confianza está en mi buen pastor, el cual me dijo, no te dejaré, no te desampararé, yo soy tu buen pastor, nada te faltará. Ahí está tu confianza, ahí está tu paz. Pero aquí está el reto, hermano, y lo dice la Biblia, no es un reto mío, es un reto de la Biblia, que si una persona acepta el reto de reflexionar, de pensar y de decidir poner por obra la palabra de Dios de día y de noche, como lo indica Josué 1:8, te lo leo. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esa es la ley de Dios, es el deseo de Dios, que nunca se aparte. ¿De dónde? De tu boca. Muy pocos creyentes que se dicen cristianos tienen versículos en la Biblia en su boca. Desafortunadamente, aún los siervos de Dios y pastores, cómo nos falta memorizar
la palabra de Dios. Algunos como yo tenemos algunos versículos, pero olvidamos las citas. Otros tienen las citas y tergiversa el versículo. Tenemos que aprender y llevar esa instrucción que le dio Dios a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Analizarás. Cuando tú meditas algo, no agarras todo, sino agarras un pedacito, luego otro pedacito. Es como saborear algo nuevo. Haz de cuenta que alguien pone delante de ti un platillo que nunca has probado. No te arrancas y te lo cavas, te lo zampas de un jalón, ¿verdad? Sino que le das la primera cucharada, lo saboreas y dices, no sé a qué sabe, nunca había probado esto. No, pues es algo diferente, es una fruta diferente. Ayer hablamos de las frutas que hay en diferentes países y hay frutas que yo nunca he probado. Te aseguro que si fuera la primera vez que yo probara algo, lo haría hasta con cuidado. No sé si está chiloso, ácido, salado, dulce, no sé cómo está. Hasta que lo prueba, entonces mi paladar empieza a degustarlo, ¿verdad? Nunca se apartará de día y de noche, meditarás en él para que obedezcas. Acuérdense cuál es la gran comisión. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y no te olvides de enseñarles a obedecer las palabras que yo te he mandado. Las palabras, los mandamientos, enseñándoles a obedecer. También, eso está desde antes, hermano. No fueron palabras de Jesús, fueron palabras de Dios desde antes. Medítalas para que las obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, todo el mundo diga entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. ¿Cómo dice? Híjole, ¿de veras creemos esta palabra? Entonces, si la creemos, si dijiste amén, dime nada más rápidamente un razonamiento sencillo. ¿Por qué a veces las cosas no nos salen bien? Si ahí dice que si meditamos en la palabra de día y de noche, haremos prosperar nuestro camino y todas las cosas saldrán bien, repito la pregunta. Por favor, ayúdenme a razonar. ¿Por qué las cosas a veces no nos salen bien? Exacto, porque no estamos meditando en la palabra de día y de noche. ¿De noche qué? El noticiero, las novelas. Te duermes con la novela aquí, te duermes con la noticia acá, te duermes con la acción acá. ¿Qué va a meditar tu cerebro, tu mente en la noche, en el sueño? ¿Te duermes con algo edificante? ¿Te duermes con algo que reflexionó, algún versículo de la palabra, ya sea en una novela cristiana o en la misma palabra de Dios, en una predicación o en algo bonito, caray? Ya no tiene que ser algo cristiano, algo bonito. Ve, no sé, National Geographic, algo padre. No te duermas con una administración satánica en tu mente. De día y de noche, medita. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hemos comenzado en Nueva Generación en Cristo a estudiar juntos la Biblia de la forma que se llama estudio de la Biblia verso por verso. Cada vez son más las congregaciones que cambian a este estilo de estudio de la Biblia, versículo a versículo. Hay varias maneras de predicar y a mí me encantan los temas. A mí me gusta hablar de los temas y entonces agarro un tema y te empiezo a compartir diferentes versículos del tema. Pero también es muy importante agarrar el pasaje de la Biblia y sacarle juguito. Mira lo que Dios me puso en esto. Ya que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, creo que sacaremos mucho jugo y mucho provecho de la deliciosa palabra del Señor. Otra de las increíbles características únicas de la Biblia, es que no importa cuánto hayamos leído y predicado un pasaje de la Escritura, escúchame bien, es increíble, pero siempre descubriremos algo nuevo, una aplicación nueva, algo relevante para nuestras vidas, siempre. Me atrevo a decir que si 1000 maestros, 1000 pastores, predicadores pueden exponer y predicar el mismo grupo de versículos, te aseguro que todos van a tener algo nuevo. Todos van a sacar algo especial y un poco diferente que Dios les revelará al respecto. ¿Cuántos dicen aleluya? La Biblia es interminable, se escribió hace
muchos años y todavía seguimos sacándole jugo y todavía seguimos sacándole jugo y todavía la abres y es como si la hubieras leído la primera vez y ya lo habías leído muchas veces y de repente una palabra, una expresión, dices, wow, esto es para mí. ¿Cuántos has tenido la enorme experiencia de abrir la Biblia y hasta sentir que Dios te está dirigiendo a ti el versículo que dices, híjole, ¿me sabes algo? ¿Me hablas al tanteo? Como que es el versículo exacto para tu vida. Yo ya no me sorprendo cuando de repente me pongo a ver lo que predicó algún hermano allá en otro país el mismo día, domingo 3 de septiembre. Yo te aseguro, hermano, no tengo que ser profeta, te aseguro que hoy domingo 3 de septiembre en muchas partes de este mundo se está hablando de lo que te estoy hablando ahorita. Y no me sorprendería que estuvieran hablando de Filipenses. Lo he comprobado miles de veces. Y claro, ahí está la obra del pastor, ahí está el doblegarse y decir, Señor, quiero predicar esto, pero tu espíritu me dice que predique esto otro. Y a veces uno quiere predicar lo que quiere predicar y Dios dice, bueno, ¿vas a predicar tú? ¿Vas a compartir tú? Pues órale, dale. De todos modos te voy a bendecir, esa es mi palabra. ¿Pero quieres fluir conmigo? Entonces busca en mi palabra, déjate guiar por mi espíritu. Hermano, hemos empezado a predicar verso a verso, comenzando con la carta a los Filipenses. Esta carta se enfoca en cambiar nuestra manera de pensar y como resultado cambiar nuestro estilo de vida, nuestros malos hábitos, nuestras actitudes, nuestra forma de hacer las cosas. Así que, ¿qué les parece si disfrutamos esta inspirada y poderosa parte de las Escrituras y creamos que Dios la usará para bendecirnos, hermano? Porque si no, no tiene caso que estemos aquí. ¿Cuántos van a creer que Dios va a usar Filipenses para bendecir tu vida? Para edificarnos y sobre todo para transformarnos sin cesar, como dice Filipenses 1:6, a la imagen del carácter de Cristo. Amén. Así que, ¿qué oportunidad tienes ahora de aprenderte y yo también versículos de memoria de la palabra de Dios? Pues empecemos con Filipenses. ¿Saben ese famoso versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Dónde creen que está? Pues ahí está. Vamos a encontrarlo, vamos a disfrutarlo y quiero compartirte una introducción nuevamente de este libro, de esta carta. Muy bien, si le pudiéramos poner un título a esta carta, se llamaría algo así, la carta de cómo aprender a vivir con gozo en medio de todas las circunstancias. Ese sería el título que muchos le pondríamos a la carta de Filipenses. Pero para tener esa experiencia, yo creo que hay 4 pasos que son los 4 capítulos que tiene Filipenses. Si estás apuntando, apunta, y si no, apúntale en tu mente que el primer paso en el capítulo 1 está el primer paso, una mente optimista. Yo quiero que sepas que hoy la gente está enfocada en la tragedia, en la calamidad, en el estrés. Una mente optimista. Y no estoy hablando de un optimismo secular, estoy hablando de un optimismo en la palabra, en la fe de Dios. No confundas, no estoy hablando de psicología, estoy hablando de optimismo a través del gozo del Espíritu Santo. El segundo paso se revela en el capítulo 2. Para llegar a vivir una vida gozosa hay que tener una mente humilde. Entonces el número 1 es una mente optimista. El número 2, una mente humilde. ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos? ¿Cuántas hernias nos ahorraríamos? ¿Cuántos derrames cerebrales nos ahorraríamos? Y así sucesivamente si aprendiéramos a ser más humildes. Cristo lo dijo de esta manera: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué más? ¿Cuál es el resultado? ¿Se lo sabe de memoria? ¿Cuál es? Y encontraréis y hallaréis descanso para tu alma. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Por qué no estoy descansado? Voy a decir para mí, para que no te eche a ti la predicación. Para mí, ¿por qué no estoy descansado? ¿Por qué no estoy reposada mi alma? Porque en algún área de mi vida hay orgullo. No, esto me tiene que salir así. No, esta sopa me tiene que quedar perfecta. No, esto lo tengo que hacer, pero sí. No, que esto, hasta que... Y no hay humildad. No pides ayuda. No tienes la mente de Cristo. Hay soberbia en ti, aunque no se note, aunque no parezca. Ponemos cara de humildes,
y no lo somos porque no hay descanso para nuestra alma. Cuando te das cuenta, pues ya salió, pues sí salió, se movió el un poquito. Mira, hay una enfermedad ahora que es muy común cada vez más. La gente, los niños salen con autismo, y hay muchos grados de autismo, pero una de las características del autista es que no le puedes mover las cosas. El autista es una persona tan ordenada que lleva el orden a un extremo, que si quitas esta tapita de la botella y la pones acá, el autista se saca de onda. Mi jefe, que yo lo estimo bastante, estoy aprendiendo a estimarlo bastante, pues aunque no me lo ha dicho, pero sí lo ha dicho de alguna manera, me dice, haga de cuenta que yo soy de esos niños autistas, no me muevan las cosas. Y efectivamente él tiene un poquito de grado de autismo y le gusta poner todo, pero así, mire, a la perfección, una hoja, su pluma, su llavero, su esto. Tú llegas y no sabes ni siquiera cómo limpiar el escritorio, porque dices, híjole, le muevo algo, lo voy a sacar de onda. Entonces me tengo que grabar una imagen mental así del escritorio, y ahora sí quito todo, empiezo a sacudir, y luego olvídate si se me olvida ponerlo en el lugar en el que lo dejó. Porque él llega y sabe exactamente que le moviste su estuche de lentes. Impresionante. Pero hermano, hay veces que nosotros, sin ser autistas, nos ponemos tantas cosas porque nos falta humildad. Bueno, no quiero adelantarme al capítulo 2. Capítulo 3, tercer paso, una mente sencilla. Ahí vamos a encontrar en Filipenses una mente sencilla. ¿Qué será eso? Bueno, espéralo con gozo. Paso número 4, y me toca fuerte, una mente enfocada. El capítulo 4 nos habla de enfocarnos en algo, y si hacemos eso, ¿cuál estrés? Mira, hermano, es sumamente necesaria ahora el estudio de Filipenses, porque si no tenemos una mente enfocada, no encontramos la fuerza. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien sencillo y simple. La luz del sol es muy poderosa, pero cuando tú enfocas la luz del sol, los rayos solares en un punto, se vuelve 10 veces más poderosa. Todos hemos jugado con algún vidrio, con alguna lupa, un magnifier que magnifica, ¿verdad?, los rayos solares. ¿Qué sucede cuando tú enfocas la luz del sol en un solo punto? Empiezas a quemar. Y así han hecho muchos incendios ahora los chavos, ¿verdad? A veces es accidente. Van a tomar, rompen una botella o dejan las botellas ahí, y usted sabe que las botellas filtran la luz y son unas lupas. Las botellas sirven como lupa. Tú dejas una botella ahí de lo que sea, no estoy hablando de cerveza, puede ser de lo que sea, ¿verdad? No que fuiste a tomar, pero fuiste a un Snapple, ¿verdad? Te fuiste a tomar un Snapple y dejas ahí tu botellota tirada, puede hacer un lupa, los rayos del sol llegan, se enfocan en un solo punto y forman un incendio tremendo. Pero el poder del enfoque es maravilloso. Y vamos a encontrar gozo si aprendemos a tener una mente optimista, humilde, sencilla y enfocada. Digo y repito que es sumamente necesario este mensaje porque la sociedad en la que vivimos está llena de aflicciones, de estrés, de apatía, hermano. Como nunca hoy hay indiferencia en la gente. Una apatía, no quieren hacer nada, no encuentran posibilidades, se les cierra el mundo a todo mundo. Y desgraciadamente aún hasta los jóvenes que deberían ser los más empresariales no tienen fe, están apáticos, no quieren hacer nada. Para ellos mejor que fuera el fin del mundo y se murieran de una vez. No, hermano, si ponemos en práctica la palabra de Dios, haremos una diferencia. La Biblia nos llama a ser luminares en el mundo, ¿no es cierto? Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pablo dijo, compórtense como luminares del mundo. La luz. Ahora, ¿cómo puedo ser luminar del mundo? Por medio del gozo. Por medio del gozo que Dios pone en ti y en mí. Hermano, si a mí me ven gozoso, cantando, tranquilo, la gente va a decir, ¿y este cuate qué tiene? ¿Tiene atole en las venas? No, tengo el gozo del Señor. Porque alguno pensará que por el gozo no me voy a preocupar ni interceder por lo que está pasando mis compatriotas, mi raza también. Está lleno de latinos el estado de Texas y cientos de ellos están en la pobreza extrema, se quedaron sin nada, tienen miedo de ir a los refugios porque piensan que los va a agarrar la migra y se los van a llevar. Imagínate eso, imagínate hasta dónde llega su devastación, que ya no pueden ir ni siquiera al refugio, al shelter, porque creen que ahí los van a agarrar y van a dividir a la familia y están en una angustia tremenda, hermano.
Tengo un amigo allá en Houston, americano, se llama Terry Green, fue un misionero en la Ciudad de México, aprendió el idioma español maravillosamente y está haciendo videos en inglés y en español para animar a los vecinos. Y de repente toca su guitarra, toca su piano, lo sube en Facebook, en transmisión en vivo, ¿verdad? Para que la gente se motive un poquito y agarre un poco de energía, de fuerza, de ánimo, de entusiasmo. Hay que estar lleno de entusiasmo. ¿Qué? La palabra entusiasmo, ahorita que la mencioné, es la palabra enteos. De ahí viene la palabra entusiasmo. Y enteos no es otra cosa más que estar confiando en Dios. Teos es Dios. Una persona entusiasta es una persona que tiene la infusión de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, que está confiando en Dios, que está depositando en Dios las cosas. De ahí viene la palabra entusiasta, en Dios. Parece como que a nosotros nos falta más entusiasmo, ¿no es cierto? Mira, brother, hasta para divertirse, hasta para ir a descansar a un lago. Bueno, a veces los pastores ya no sabemos qué inventar. Bueno, pues ¿y ahora qué hacemos? Bueno, no sé, a lo mejor estamos demasiado cansados. Voy a inventar un retiro de dormir. A lo mejor todos van. Vamos a llevar camas, almohadas, ventiladores, aire fresco. Rentamos algunos negritos que nos echen aire. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor eso funciona. A lo mejor es lo que necesitamos, estamos demasiado cansados. Pero ni para divertirse hay entusiasmo. Vamos a meternos al lago, ay no. Vamos a jugar boli, ay no. Uy. ¡Qué aguados! Te falta el gozo. Tú puedes imaginarte a un Jesús como lo pintan algunos. Ese no es Jesús, hermano, el Jesús de las películas de Hollywood. Que parece hasta, perdóneme, pero parece hasta homosexual el pobre. Ay no, un Jesús todo deprimido. El Jesús que yo miro en la palabra de Dios es un hombre alegre. Es un hombre alegre, es un hombre contento. ¿Sabes cómo le apodaban a Jesús? Porque tenía un apodo Jesús. ¿Sabes cómo le apodaban? Comilón y bebedor de vino, amigo de pecadores y prostitutas. Ese era el apodo de Jesús, así lo conocían. ¿Sabes por qué? Porque Jesús convivía y estaba contento con las personas. Y igual que los latinos, los hebreos, los judíos son muy parecidos a los latinos. Les gusta mucho comer y disfrutar y el barbecue y la reunión social. Pues Jesús estaba alegre y los pecadores se sentían a gusto con Jesús porque no los estaba condenando, pero les estaba mostrando el amor de Dios. Claro, nunca se hacía como ellos, porque alguno dirá, ya estuvo, pastor, me acaba de dar usted una buena idea. Vamos a enlodarnos con nuestros vecinos. No, espérame, Jesús no se enlodaba. Jesús reflejaba amor, alegría, aceptación, perdón para todos, pero era un hombre alegre, ¿me explico? Era un hombre comilón, era un hombre que le gustaba convivir, que aceptaba las invitaciones o se autoinvitaba. Con Zaqueo se autoinvitó. Zaqueo, bájate de ahí porque voy a ir a comer a tu casa. Ve a prepararle porque ahí te voy a caer y no llego solo, vengo con un equipo de 12 pelones hambrientos. Pobre Zaqueo, ¿verdad? Pero para Zaqueo fue un honor. Se bajó y dice la Biblia que se fue corriendo a su casa. Imagínate los piecitos de Zaqueo. Era chaparrito, ¿verdad? Speedy González ahí para preparar la comida para el Señor, porque el Señor era un hombre lleno de gozo, de entusiasmo. ¿Por qué? Porque él estaba todo el día en Dios, meditando en la palabra de día y de noche, de día y de noche. Hermano, un hombre lleno de alegría que atraía a las personas. Yo me imagino a un señor que siempre tenía una sonrisa franca, no sonrisa ahí de pastel, ahí de fotografía, de smile, y ahí pones tu sonrisa de foto. No, hablo de una sonrisa de veras, de un gozo contento, de estar contento. Jesús no andaba en rollos, hermano. Era muy diferente a como lo pintan. Bueno, vamos a la introducción histórica de Filipenses. La vez pasada hablamos los primeros versículos, pero quiero decirte que Filipenses fue escrito en el año 61 o 62 después de Cristo. Fue una carta dirigida a un grupo de personas y originalmente, hermano, yo aprendí en esta semana
que fue una carta de agradecimiento a la iglesia de Filipos, a los filipenses, porque los filipenses acostumbraban, eran los 20 únicos que acostumbraban, bueno, había otros, ¿verdad?, mandar ofrendas de amor para Pablo y para otros apóstoles del Señor. Ustedes acuérdense que Pablo, él se ayudaba haciendo tiendas de campaña, pero lo que le faltaba lo proveía la iglesia. Algunos otros vivían de tiempo completo en la palabra del Señor, porque la Biblia dice que es justo que el obrero sea digno de su salario. Pablo se ayudaba con sus tiendas de campaña, pero a veces le hacía falta, estaba en escasez. Y cuando llegaba la ofrenda, él era muy agradecido, no como algunos, ¿verdad? Pero Pablo era sumamente agradecido. Y aquí surgió la carta a los filipenses enviada por Pablo y por Timoteo para tratar de agradecer todo lo que ellos habían hecho. Él estaba en una cárcel. Más tarde, Pablo estuvo en una casa, en un arresto domiciliario, pero de todos modos era cárcel de alguna manera, no podía salir de ahí, de la casa. Tenía un soldado las 24 horas del día que no lo dejaba hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, la palabra clave en el libro de Filipenses, pon atención, si estás apuntando, es pensar, pensamientos. Para que podamos tener gozo, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Vas a encontrar en Filipenses desafíos para renovar tu mente. Vas a encontrar en Filipenses cambios de actitud que te van a hacer pensar, yo tengo que cambiar esta manera de ser para tener una vida gozosa. Repito, ¿dónde fue escrito? Yo quiero llevarte al contexto histórico de cómo pasó en Hechos de los Apóstoles. Acompáñame porque esto es bien interesante. Si tú aprendes esto, vas a encontrar la clave de Filipenses. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 22, por favor. Acompáñame, saca tu Biblia, Hechos 16, versículo 22. ¿Está conmigo? Hechos 16, 22. Estaban en Filipos. No tengo tiempo de ver los versículos anteriores, pero una mujer lo recibió en su casa, etcétera. Bueno, por andar predicando el evangelio y haciendo milagros, lo arrestan y dice el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Atención, las varas del que habla aquí eran varas secas que juntaban en manojos, era un manojito de vara seca. No solamente era la vara, sino que estaba llena de espinas secas también. Eran varas con pequeñas espinas, escúchame lo que estoy diciendo. Y no los acariciaron, dice la Biblia que los azotaron con varas. Entonces es muy importante que te des cuenta que quienes los azotaron eran soldados romanos, que para colmo odiaban a los judíos. Entonces te imaginas con qué saña y con qué fuerza le rasgaron la espalda y las piernas a Pablo y a Silas. Versículo 23, después de haberlos azotado, ¿cómo dice? Mucho. No fue poquito, fue mucho. Y cuando dice la Biblia mucho es porque se pasaron de raya, se pasaron de lo normal, se ensañaron con Pablo y con Silas. Imagínate el dolor. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Al oír esa palabra de con seguridad, a este tipo se le ocurre, versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, ese que nunca limpiaban, ese que estaba en total oscuridad, ahí donde estaban las ratas, ahí donde estaba todo lo peor, lo más horrible que te puedas imaginar. Todo eso que está pasando por tu mente, eso es lo que había en ese lugar, en el calabozo de más adentro. Y para colmo les aseguró los pies en el cepo. ¿Usted cree que lijó para que no se lastimaran el cepo de madera, verdad? No, era una pieza de madera toda astillosa, toda rugosa, toda llena de sangre de otros prisioneros. Pues con eso, ¡paz!, les amarró los pies. O sea que ni siquiera se podían levantar, hermano.
Ni siquiera se podían levantar, hacer sus necesidades en un rinconcito. No, nada de eso, totalmente golpeados. ¿Cómo es posible que el 24 y 25 dice, pero a medianoche, 25, orando Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios y los presos los oían? Es inaudito. Yo lo único que estaría cantando es el canto de ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Es lo único que pudiera cantar en ese día. Pero estos estaban orando a medianoche, cantando himnos a Dios. Y yo te pregunto, ¿cuál es el motor que les dio la fuerza para no solamente no quejarse, sino orar y hasta cantar alabanzas al Señor? Empezaron a cantar cantos de alabanzas al Señor en medio de tanto dolor y devastación. Y mira esta pregunta que te hago y a ver si tienes una respuesta. Te quiero hacer pensar, pues no te vas a dormir. ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál crees que sea la motivación para provocar que una persona en esas circunstancias pueda llegar hasta cantarle a Dios? Si no danzaron fue porque no podían, tenían los pies en el cepo. Pero si no hubieran hasta danzado. A ver, ¿cuál fue la motivación para tener ese gozo en ese momento? ¿Se puede imaginar? Una respuesta. Piénsele. ¿Qué crees que fue la motivación, el motor? A ver, Braulio. ¿Estaban enfocados en qué? En su ministerio. Buenísima respuesta. Muy bien, estaban enfocados en la misión que Dios había tenido para ellos. No los llamó a vacacionar, ¿verdad? Los llamó a extender el evangelio y jamás les dijo que iba a ser fácil. Pero sí les dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Otra respuesta, ¿por qué creen? ¿Cuál fue el motorcito que le llevó a estos dos, a Pablo y a Silas, a gozarse en una calamidad como esa? El ejemplo de Jesús. ¡Ay, muy buena! El ejemplo de Jesús. Ok, yo te voy a dar otra. Ya vimos, enfocados en la misión, el ejemplo de Jesús. Yo te voy a dar otra. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados, dijo Jesús, bienaventurados, dichosos, alegres, afortunados, es lo que significa bienaventurado, son ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso sí, mintiendo. Que no te metan en la cárcel por tranza, que no te metan en la cárcel por gandalla, por ladrón, no, por el evangelio, ¿ok? Que te difamen es una cosa, pero que te digan la verdad es otra. Así que dice, dichosos sois cuando por mi causa les vaya como les vaya, los vituperen, los persigan, los cancelen, los azoten, digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Mira lo que dice el 12, gozaos y alegraos y canten alabanzas y brinquen en un pie y dancen, porque vuestro galardón, premio, recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La razón que yo encuentro para que estos tuvieran la fuerza, para que pudieran cantar en una calamidad, era la recompensa, eran las palabras de Jesús. Cierto, el ejemplo de Jesús, la misión que Jesús les dio, pero la recompensa, hermano, Cristo les dijo, cuando les vaya como les vaya, gócense y alégrense, porque van a recibir una tremenda recompensa. Mira, deja ponerte un ejemplo que leí y me gustó. Este era un taxista y llevaba
a unos extranjeros, a unos turistas. Esto sucedió en Nueva York. Y lo voy a usar de ejemplo porque es un buen ejemplo para esta predicación. Y dice que iban así los extranjeros ahí viendo, y el taxista iba manejando, cuando de repente pasan, dan la vuelta, y otro taxista de la misma compañía el techo que estaba donde estaba estacionado ese taxi, se cayó y se derrumbó e hizo pomada a su taxi. ¡Pras! Y cuando pasa este taxista, lo primero que dice es: híjole, ¿cómo no me pasó esto a mí? ¿Cómo no le pasó esto a mi taxi? Y los turistas dicen: oiga, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué quiere que le pase esto? No, dice, este cuate ya no va a tener que trabajar. Se acaba de ganar, con lo que le van a dar en la compañía por esto, el seguro, y todo lo que tenemos. No, hombre, este cuate se retira. ¿Por qué no me pasó esto a mí? Y se quedaron así los turistas. ¿Qué onda, no? ¿Se acuerdan de la mujer en McDonald's que se quemó la lengua? ¿Se acuerdan de esa historia? A lo mejor no se acuerdan, pero una mujer llegó, quién sabe qué pidió, qué café, no sé, y se quema la lengua y se le ocurre demandar, y cuando investigan, efectivamente se dan cuenta que el termostato en esa ocasión había estado más arriba de lo normal. Se llevó entre 500 y $1 millón, se ganó esta señorita. Y algunos dijeron: ay, cómo no me quemé la lengua yo, ¿verdad? ¿Por qué estas expresiones? Por la recompensa. Por la recompensa. ¿Por qué estaban diciendo ellos? O sea, porque bienaventurados sois si por mi causa os persiguen, os vituperan. Es otra manera de pensar. Mira, te voy a poner esto. Hubo un rey, esto es una historia más contemporánea, ¿verdad? Un rey, ¿verdad? Todavía hay reyes en este mundo. Y el Junior, su hijo, en una tarde, en una noche de copas, se le pasaron las copas y se emborrachó, y con sus amigos se les ocurrió ir por las avenidas principales y destruir cuanto anuncio y cuanto establecimiento había, y hicieron un vandalismo atroz. Al día siguiente el rey, el papá, estaba todo sacado de onda, todo triste, y entonces pues da la cara, y entonces manda, ¿verdad?, a todos, no sé si por televisión o de alguna manera, se disculpa por la conducta del príncipe, del principito, ¿verdad?, del Junior, y dice que por cada establecimiento, por cada vitrina rota, les va a dar $1 millón a los que tengan una vitrina rota. Y algunos tenían una vitrina rota, otros tenían 2, otros tenían 3 vitrinas rotas. Y los que tenían una vitrina rota dicen: ay, ¿por qué no me rompió más vitrinas este gandalla? ¿Por qué no me rompería más vitrinas? Por la recompensa. Esa, mi hermano, es la clave del gozo. Toda la carta de Filipenses nos exhorta a regocijarnos, a estar gozosos, a estar confiando en el Señor, que todo lo que pasa tiene una razón de ser. Y si no recibimos la recompensa en esta tierra, hay una recompensa allá en el cielo. Hermano, mi papá es tan rico, que donde vas a pisar es de oro. O sea, el lodo allá es de oro. El lodo en el cielo es puro oro. Nada más. Las recompensas son maravillosas, no tienes ni idea. La Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Todos los que han visto, no tienen palabras. Pobre Juan, pobre Daniel, pobre Ezequiel, todos los que han tenido visiones del cielo, no encuentran lenguaje, palabras en el idioma, en los idiomas humanos, para poder describir lo que es Dios, lo que es su reino. Hermano, todo tiene que ver con tu convicción, con lo que tú estás convencido, lo que crees. Porque alguno me preguntará: ¿qué onda si donde yo vivo no hay justicia? Mira, en este país, afortunadamente, aunque también es un arma de dos filos, tú puedes demandar y te hacen justicia. Tú te puedes quejar, por eso las compañías están nerviosísimas porque alguien se resbale ahí ¿verdad, Mayela? Que nos hacen poner no sé cuántos letreros para que nadie se vaya a resbalar por un piso mojado. Martín, ¿verdad? Uy, yo tengo mucho cuidado, pongo mis conitos, mi piso, mis anuncios,
Porque si llega un residente y da un resbalón y se hace el caído y se hace que el que se torció el pie, la compañía tiene que soltar los miles y los miles de dólares y yo soy el culpable. ¿Y a quién estaba limpiando? Gustavito Ordóñez, don Gustavo, así me dicen, don Gustavo. Don Gustavo estaba limpiando, órale, sobre el muerto de las coronas, a ver qué pasó. Nos están demandando por esto. Tienen un pánico a las demandas porque aquí se hace justicia. Pero en mi país, de donde vengo, México, cuando alguien dice, no, no digas nada, te balearon la casa, te mataron a tu hijo, mejor cállate. ¿Por qué? Porque vas a la policía y resulta que el policía está coludido con los que asesinaron a tu hijo. Porque las pandillas, ahí donde tú eres, ahí en, ¿cómo se llama? El Salvador, se van a vengar de ti si tú te quieres poner una denuncia. Porque ya no hay justicia, hermano. Ahora, uno preguntará, ¿y qué pasa si yo sufro una injusticia? La respuesta es esta: ¿a qué gobierno estás tú sujeto? ¿Al de Estados Unidos? ¿Al de México? ¿Al de Ecuador? ¿Al de Brasil? ¿O al gobierno de los cielos? ¿Bajo cuál reino estás caminando tú? ¿Cuál es el reino que te rige a ti? ¿El reino de los cielos? Si tú estás viviendo en el reino de los cielos, hermano, gózate. En tu tribulación, gózate. Que el jefe se pasó de listo, te hizo ir a las 2 de la mañana a abrir, gózate por la injusticia, porque viene una recompensa grande, pero hazlo como para el Señor y no para los hombres. Si te obligan a dar una milla, dice, si te obligan a dar la otra, da la otra, dijo Jesús. ¿Por qué, di Jesús? ¿Por qué no dijiste mejor? Dile, no. Yo tengo un compañero que cada que le piden algo dice, it's not my job. It's not my job. Y yo lo volteo y me río y digo, wow, sabe sus derechos, pero también no ha visto lo que dice la Biblia. Y hay que tener un equilibrio entre que no te dejes que te pisoteen y en ser un cristiano que sabe bajo el reino de quién está. ¿Bajo quién? Te piden limpiar un poquito más. Hay una injusticia, te están haciendo una injusticia, están pagando de menos, te están diciendo, te están vituperando y además porque eres cristiano se están ensañando contigo. Gózate, regocíjate. Toda la carta de Filipenses nos enseña a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra actitud, y por eso Pablo y Silas dice, vamos a seguir leyendo y con eso vamos a terminar. Vamos a seguir leyendo, regrésate otra vez a Hechos, capítulo, ¿qué? ¿Era? 16. Sí, 16, 23. Estamos en el 25, 26. Dice, voy a leer el 25 otra vez. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban cánticos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Porque cuando hay alabanza, las cosas cambian. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, hermano. Eso estuvo grueso. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y esto es lo milagroso, las cadenas de todos se soltaron por Dios. ¿Cómo fue eso? Eso no lo hace un terremoto, eso lo hace Dios. Las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Le iba a costar el cuello si uno de esos presos se iba. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, espérate, detente. Todos estamos aquí. El carcelero entonces pidiendo luz, ¿no les dije que estaban en la parte más oscura de la cárcel? No podía ver, el carcelero tuvo que pedir la lamparita, tuvo que pedir la antorcha porque estaban oscuros, hermano. Pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, todo un carcelero romano. Y sacándoles, ¿dónde voy? 29. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué es lo que cambia, hermano? ¿Qué es lo que transforma el corazón humano? La palabra, dilo con fe, dilo con fuerza. A ver, de este lado como que no, a ver. Niños, ¿qué es lo que transforma el corazón humano? Maestro, así se dice. A ver, ¿qué?
Dime, mi pequeño Santa Voltes. No, ok. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, le hablaron la palabra del Señor. Y él y todos los que estaban en su casa les hablaron la palabra del Señor. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Gloria a Dios. Y enseguida, hermano, no esperó al año, al curso, al lago. Enseguida se bautizó él con todos los suyos, yo no sé dónde, a lo mejor en la tina de la cárcel. Pero en algún lado encontró agua y dijo, ya no aguanto, quiero ser discípulo de Cristo. Y se bautizó. Hay unos que llevan 3 años y todavía se resisten. Y tomándolos aquella noche, se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No te digo que el fruto del evangelio es gozo y alegría. Y el carcelero hizo saber, dice, perdón, me salté. 35, cuando fue de día, hubo una velada tuvieron su velada de fiesta para el Señor. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que pues ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, ajá, así que después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, creo que eran de la PGR, brother. Eran de la judicial de México, yo creo, estos cuates. Así sin sentencia, ya sabes que te suben a la camioneta y eres culpable. Y ni siquiera preguntan, ¿verdad? Dice Pablo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ahí es donde empezaron a temblar. Tenemos papeles, brother. Llegó la migra y dijo, éjele, nos sacaron, pero tenemos papeles. Nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, fíjate que no. Por cierto que no. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Qué agallas de Pablo, ¿verdad? ¿Y qué crees que pasó? Verso 38. Y los alguaciles, Arpayo, llegó Arpayo, hicieron saber estas palabras al gobernador de California, el cual Arpayo y el otro tuvieron miedo al oír que eran ciudadanos de Estados Unidos. Y vinieron y les rogaron y sacándolos les pidieron, please, por favor, salgan de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, no creas que se fueron luego, se fueron a la casa de la mujer que los recibió, a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron, y ahí, hermano, nació la iglesia de Filipos. Los filipenses se convirtieron al Señor. Ahí comenzó la nueva iglesia y por eso vamos a estudiar la semana que vendrá, Filipenses capítulo 1, 2, 3, nos vamos a ir verso por verso sacándole el jugo. Pero recuerda una cosa, hermano, gózate en las promesas de Dios. Ya no te quejes, ya no envidies, ya cambia tu manera de pensar, porque entonces cambiará tu manera de vivir. Hasta aquí, hermanos, ya se me acabó el tiempo, pero vamos a ponernos de pie, ¿qué le parece? Así es como nació esta hermosa carta de Filipenses. ¿Cree usted que es una cosa que debemos analizar hoy? ¿Será vigente la carta de Filipenses para este tiempo? Yo creo que sí. Por lo menos yo la necesito. ¿Y tú? Con tantas malas noticias, yo necesito la carta de Filipenses. Yo necesito aprender a vivir en gozo, porque a veces estas arrugas son de enojón. No voltees a ver a tus hermanos, pero algunas de esas arrugas son de agrio, limón agrio, dice mi pastor allá en México. Cara de limón agrio, dice él. ¿Cómo lo quiero? Él siempre estaba contento, hermano. Las personas llenas del Espíritu Santo siempre están bien contentas. Les acabo de decir que hablé con mi padre espiritual, el segundo padre espiritual llamado Gabriel García. Él vive por años con un dolor de mandíbulas de un accidente. Tiene que tomar analgésicos tan fuertes que ya está acostumbrado, pero cualquiera de nosotros nos tirarían 2 días en la cama sin poder hacer. Y siempre está contento
siempre está predicando la palabra del Señor, siempre está gozoso, y el dolor ni le hace caso. Y tú dices, ¿cómo puede vivir una persona así? ¿Por qué Dios no lo sana? ¿Por qué le ha dicho, bástate mi gracia, como le dijo a Pablo? No sé, pero lo que sí sé es que este hombre aprendió Filipenses capítulo 1, 2, 3 y 4 y vive regocijado en el Señor. Vamos a orar. Padre, yo te pido que estas palabras sean encarnadas en nuestro corazón. Que la carta de Filipenses llegue a ser un tesoro para nuestras vidas. Que lo que está escrito ahí, Señor, que fue revelado y inspirado por tu pluma, por tu corazón, llegue a darnos vida y vida en abundancia. Yo declaro que a partir de esta semana, Señor, va a haber una hambre diferente y grande, y en lugar de ver Facebook, Instagram o alguna otra aplicación hermosa que nos has dejado en los teléfonos, tu Espíritu Santo nos va a decir, abre primero la Biblia, abre primero mi palabra, medita en unos versículos y después contesta tus mensajes, y después publica tus fotografías, y después regocíjate con lo que le pasó a tus amigos, y después navega por el internet y descubre y aprende todo lo que ahora puedes aprender. Pero primero, relájate en mí, deja que mi palabra penetre tu corazón. Yo te amo, soy tu mejor amigo y quiero que tú seas también mi mejor amigo, y no te puedo llamar amigo hasta que tú no corrijas tu vida, hasta que tú no me obedezcas como Abraham, hasta que tú no me obedezcas como Moisés, hasta que no vivas una vida de santidad como Daniel y como José, no podré llamarte amigo. Tú me cantas que soy tu amigo y lo soy, pero para que yo te llame amigo, dice el Señor, necesito que tú cambies tu manera de ser y confíes en mí y creas en mí y te goces en mi palabra, para que yo te infunda entusiasmo, te infunda vigor a tus huesos, dice el Señor. Déjame decirte lo que está en el corazón de Dios en este momento. Él quiere infundir vigor a tus huesos, quiere levantarte y librarte de todo tipo de mal pensamiento, de todo tipo de depresión, del temor al futuro, del temor a la vejez, del temor a las catástrofes naturales, temor al gran terremoto que dicen que se avecina por esta época, temor a incendios, temor a inundaciones, temor a perder el trabajo, la salud y lo demás, y todos los temores que hay, temor a no encontrar una esposa, un esposo que te haga feliz. Pero la Biblia dice, regocíjate en el Señor otra vez os digo, regocijaos. ¿Y por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su cuidado? Levanta tus manos y dile, Señor, yo declaro que tú tienes cuidado de mi vida. Hasta los pequeños detalles están en tu preciosa mano, Señor. Gracias por todas las cosas que me regalas, Señor. Gracias por todas las cosas que me das, que me buscas, que me encuentras, que me cuidas, que me guardas en el tráfico. Por los microorganismos que matas todos los días, Señor, para que yo no me enferme sin yo saberlo, Señor. Por mi sistema inmunológico que me protege. Gracias, Señor, por cuidarme. Por los hermanos que me dan palabras de aliento. Gracias por los versículos que se publican por todas partes, que de repente dos de ellos son la palabra que yo necesitaba, la palabra que mis hermanos necesitaban. Enséñanos a usar las redes sociales para difundir tu palabra, para expresar versículos que han gustado y tocado nuestro corazón, para compartir predicaciones, estudios, testimonios, videos edificantes, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús yo declaro que la nueva generación está cambiando su manera de pensar, Señor. Está cambiando hasta la manera de divertirnos. Señor, gracias por todas las cosas que hoy podemos disfrutar en paz en este país. Pero no todos están en esa condición, así que clamamos y nos abstenemos de algunos alimentos ayunando para otros. Nos abstenemos de algunas diversiones para orar por otros que están en calamidades. Tú quieres un pueblo que se compadezca, que se compunja, que se ponga en la brecha, Señor. Y ciertamente somos flojos, ciertamente somos comodinos, Señor. Pero eso sí, al menor disturbio, a la menor prueba, perdemos la fe y nos enojamos contigo, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre mío. Haznos sencillos, humildes, enfocados.
Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, mis hermanos.